Niños, niñas, padres de familia, muy buenos días. Hoy día viernes, último día de la semana. O viernes 14 de agosto nos toca el área de comunicación. Nuestro proyecto, hay que recordarlo, que se titula Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. El nombre de nuestra sesión se titula Escribimos textos argumentativos, parte 2. Ayer hemos hecho la parte 1. Hay que recordar que en estas semanas han desarrollado actividades que les han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por qué debemos cuidarlo y respetar el de los otros. Además, cuidar y respetar el de los otros. Además de evaluar en qué circunstancia nos encontramos en riesgo por la invasión de nuestro espacio personal. A veces, del mismo modo, hemos podido experimentar el manejo del espacio por medio del arte y del deporte. Además, hemos intercambiado ideas con nuestras familias mediante el diálogo, ya que estamos en cuarentena, nos salimos de casa, estamos reunidos con nuestros padres y ellos nos están ayudando a trabajar, a hacer nuestras tareas, ¿sí? Entonces, mire, estamos dialogando continuamente con ellos. Todo lo que han aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos han acercado a la elaboración o a la confección de un texto argumentativo. Por ejemplo, una carta que puede ser personal o pública según el destinatario que ustedes han elegido. En ella podrán sustentar la importancia del respeto al espacio personal o en general el de todas las niñas y todos los niños. Ustedes ya tienen su planificación porque hemos estado trabajándolo. Ayer ya hemos planificado, hemos organizado nuestras ideas necesarias para escribir nuestra carta. Nuestro propósito es escribir un texto argumentativo, es decir, una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Miren lo que es nuestro propósito. Escribir. Ayer no era escribir, no era organizar, planificar, ¿no? Ahora lo vamos a hacer nuestra carta. Pero para esto tenemos que tener algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, nuestro propósito, por ejemplo, la planificación de sus cartas les permite organizarse mejor. Les da una ruta de qué hacer y qué elementos deben considerar. Además, les da claridad de lo que realmente quieren comunicar para lograr sus propósitos de escritura. Asimismo, al organizar sus ideas que van a desarrollar,
pueden saber qué escribirán, para qué lo harán, a quién le escribirán, qué lenguaje usarán, etc. Recuerden que algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta. Tienes que recordarlo, por ejemplo, al seleccionar el tipo de carta, ya sea personal o pública, ¿no? Tuviste en cuenta el destinatario, ¿no es cierto? Listo. Elegiste el tipo de lenguaje que emplearás, ya sea formal o informal. Definiste el propósito de tu carta, ¿no? Y tendrías que pensar para qué voy a escribirla, ¿no? Anotate también ideas centrales sobre el tema que tú quieres escribir en tu carta, el problema y la letra y los argumentos, ¿ok? Van a tener que escribir hoy día su carta, porque como le digo a ustedes, ya lo tienen en su borrador, donde han planificado, organizado. Pero antes de escribir, ¿no? Ustedes tienen que tener presente las cartas que hemos hecho ayer. Hemos hecho dos tipos de cartas, carta 1 y carta 2, ¿se acuerdan? ¿No? La carta 1, por ejemplo, ¿de qué tipo es personal? El destinatario es Rosita, la mejor amiga de Sonia. Su lenguaje es informal. El propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante esta pandemia. La tesis de Sonia es que cuidar la salud es lo más importante. Sus argumentos, porque ella ha tenido que hacer sus argumentos, ¿no? Ustedes tienen que haberlos sacado más o menos. Sus argumentos son los siguientes. El argumento 1, por ejemplo, dice: quedamos en casa para cuidar a los otros y cuidarlos a nosotros mismos. El argumento 2 dice que debes tomar criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta o mayor, usando mascarilla y por un tiempo determinado. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho que los niños pueden salir solamente media hora, ¿no? Su argumento 3 es: tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. ¿Ok? Y en su carta 2, miren lo que dice en la carta 2, porque es diferente a la carta 1. ¿Sí? Dice que la carta 1 es pública. Los destinatarios son las autoridades y los vecinos de ese tipo. Su lenguaje es formal. El propósito de José, el estudiante de 5º grado de primaria, es hacer un llamado tanto a las autoridades como las vecinas y los vecinos de ese tipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumentos que en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos ancestrales, tiempos antiguos. Y miren, ¿qué pasaría, ¿no?, si se destruye el ambiente? Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Y existen personas que defienden el ambiente. Ahora van a escribir su carta, pero para escribir su carta ustedes deben tener algunas cositas en cuenta para poder realizarlo bien. Por ejemplo, tener a la mano tus apuntes,
que hiciste ayer, de las actividades. Y estas 2 semanas que hemos trabajado sobre el cuidado y el respeto del espacio personal, ¿no? Hay que considerar la estructura del texto argumentativo, es decir, la tesis, el argumento y la conclusión. Hay que tener claro también tu propósito, ¿no? El destinatario y el tipo de lenguaje. Hay que organizar coherentemente las ideas y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis. Hay que volver a releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema propuesto. Verificar que el texto responda a lo que pusiste en tu planificación. Tipo de carta, tipo de lenguaje, formal o informal, tu tesis y los argumentos que te sustentan, así como las partes de la carta. Después de esto, después de revisar tu carta, lo vas a tener que mejorar, y para ello te recomiendo que utilices esta lista de cotejo. Hagan su lista de cotejo en una hoja, respondan para que me lo puedan mandar junto con su carta, ¿no? Y aparte de ello, también tienes que hacer algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, responde las siguientes preguntas, anota tus respuestas en tu cuaderno o hoja de reuso, como siempre, porque debe quedar como evidencia para ti, y lo que me mandan queda como evidencia para mí, para mi portafolio virtual. Entonces la pregunta que puedes hacerse puede ser: ¿qué dificultades tuviste al escribir tu carta? ¿Cómo la superaste? ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Qué fue lo que más difícil a la hora de argumentar? Si cuando ibas a formular tu argumento, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Por qué? Y por último, ¿qué harás para mejorar? Porque siempre hay que mejorar nuestras cartas. Si ya lo hiciste tu carta, vuélvelo a revisar. Si hay algún inconveniente, mejóralo. Entonces, espero tus evidencias, tu carta dirigida a algún amigo